Hoy quiero hablarte de un tema que pocos se atreven a explorar, y es sobre la maldad humana. Porque hay personas que disfrutan hacer daño. ¿Es la maldad parte de nuestra naturaleza o algo aprendido? Y lo más inquietante, ¿somos todos capaces de cometer actos crueles bajo ciertas circunstancias? La ciencia ha investigado esto por décadas, y lo que han descubierto te dejará sin aliento. En este episodio desentrañaremos los misterios más oscuros de la psicología del mal. Analizaremos experimentos perturbadores y descubriremos qué podemos hacer para protegernos de la oscuridad, tanto en otros como en nosotros mismos. Así que quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar puede cambiar la forma en que ves el mundo y a las personas que te rodean. Pregunta: ¿existe la maldad o es una ilusión? La maldad ha sido un concepto debatido desde tiempos inmemoriales. ¿Es real o solo una construcción social? Los estudios científicos han demostrado que los humanos nacemos con tendencias agresivas y egoístas como mecanismos de supervivencia. Nuestro cerebro tiene áreas específicas que regulan la agresión, el miedo y la empatía. Entre ellas encontramos la amígdala, que procesa las emociones, especialmente el miedo y la agresión. Personas con una amígdala hiperactiva tienden a reaccionar de forma violenta con facilidad. También encontramos la corteza prefrontal, que es la parte del cerebro responsable de la toma de decisiones y el control de los impulsos. Un daño en esta área puede llevar a una falta de inhibiciones morales y actos impulsivos de crueldad. El caso de Phineas Gage, un trabajador que sufrió un daño en su lóbulo frontal debido a un accidente con una barra de metal. Antes del accidente era amable y sociable. Después se volvió impulsivo, agresivo y desinhibido. Estudios han demostrado que los bebés muestran tendencia de dominación y favoritismo desde los primeros meses de vida. Un experimento con bebés de 6 meses reveló que prefieren a quienes se parecen a ellos y muestran aversión a lo diferente. Esto demuestra que la parcialidad y el egoísmo son innatos. En el ámbito filosófico encontramos a Thomas Hobbes, que argumentaba y decía que sin reglas, los humanos son naturalmente brutales y violentos, mientras que Rousseau creía que nacemos puros y es la sociedad la que nos corrompe. Sin embargo, la evidencia científica moderna parece inclinarse más hacia la visión de Hobbes. La ciencia detrás del comportamiento maligno. La maldad no es algo que surge de la nada. Tiene raíces profundas en la biología y la psicología del individuo. A medida que los estudios científicos han avanzado, hemos aprendido mucho sobre cómo ciertos factores pueden predisponer a algunas personas a cometer actos atroces. La combinación de genética, química cerebral y el entorno social puede hacer que algunas personas sean más susceptibles a la maldad que otras. Número 1. La amígdala y el comportamiento agresivo. La amígdala cerebral, ubicado en el lóbulo temporal, juega un papel crucial en la regulación de las emociones. En particular, se encarga de procesar el miedo y las respuestas emocionales intensas. Cuando la amígdala es hiperactiva, puede llevar a respuestas desproporcionadas ante situaciones que otros percibirían como no amenazantes. El estudio de personas con daños cerebrales en esta área ha revelado que muchas de ellas se vuelven impulsivas, agresivas y en algunos casos incapaces de experimentar empatía. Número 2. Psicopatía y falta de empatía. Los psicópatas, por ejemplo, son personas que muestran una asombrosa falta de empatía. Científicamente se ha descubierto que presentan una desconexión entre la amígdala y la corteza prefrontal. Esto significa que
Mientras que una persona promedio siente culpa o remordimiento después de causar daño a otro, un psicópata no experimenta estas emociones. En lugar de empatizar con el sufrimiento ajeno, son expertos manipuladores que ven a los demás como objetos a ser usados. Número 3. El papel del genotipo y la genética. Recientemente, los científicos han comenzado a investigar los vínculos genéticos con la maldad, y algunos estudios sugieren que existen ciertos genes del mal, digamos así, que pueden predisponer a una persona a comportamientos antisociales. Un ejemplo es el gen MAOA, conocido como el gen del guerrero. Este gen regula la producción de neurotransmisores relacionados con la agresividad, como la serotonina. Las personas con una aversión de este gen, cuando se crían en ambientes abusivos, tienen más probabilidades de mostrar conductas violentas. Número 4. La teoría de la frustración-agresión. La teoría de la frustración-agresión propuesta por John Dollar sostiene que la agresión es una respuesta a la frustración. Si alguien siente que no puede alcanzar sus metas o resolver sus problemas, es más probable que se sienta frustrado y termine dirigiendo esa ira hacia otras personas. Este fenómeno explica muchos comportamientos malignos en situaciones de estrés, como los ataques de ira o la violencia doméstica. Número 5. El impacto del trauma temprano en la vida. Uno de los mayores factores de riesgo para el desarrollo de conductas malignas es el trauma infantil. Los estudios han demostrado que los niños que experimentan abuso físico, emocional o negligencia durante sus primeros años de vida tienen un mayor riesgo de desarrollar trastornos de personalidad antisocial. Estos individuos siempre es como que carecen de la capacidad de desarrollar empatía o de formar relaciones saludables con los demás, lo que los lleva a cometer actos crueles. Número 6. El papel de los neurotransmisores. La química cerebral también tiene un impacto significativo en la agresión y la maldad. Los niveles bajos de serotonina, un neurotransmisor asociado con la regulación del ánimo, pueden contribuir a una mayor impulsividad y un comportamiento violento. La serotonina está ahí funcionando en esa capacidad que tenemos para inhibir deseos impulsivos. Por eso juega un papel crucial en esa capacidad de inhibir deseos impulsivos, y cuando su actividad es alterada, las personas pueden actuar de manera más agresiva, de manera más destructiva. Número 7. El poder del contexto social. La psicología también nos muestra que el comportamiento humano no se determina únicamente por la biología, sino que el contexto social juega un papel muy importante. El psicólogo Albert Bandura, con su teoría del aprendizaje social, demostró que los individuos aprenden a través de la observación y la imitación de otros. Si una persona crece en un entorno donde la violencia es normalizada o incluso celebrada, es más probable que adopte esos comportamientos y los considere aceptables. Número 8. La importancia de la moralidad social. La moralidad se desarrolla dentro de un marco social y cultural. Los seres humanos aprenden desde temprana edad lo que es considerado correcto e incorrecto según su entorno. Sin embargo, este marco moral no siempre se adhiere a principios universales y puede ser manipulado, lo que lleva a la justificación de actos de crueldad. Un claro ejemplo de esto es cómo a lo largo de la historia existieron regímenes autoritarios y han logrado que las personas cometan atrocidades bajo la justificación de un bien mayor o de una causa común. También encontramos el experimento de Milgram y la obediencia. El famoso experimento de Stanley Milgram, realizado allá en la década de los 60, mostró que personas normales podían ser llevadas a infligir dolor a otras personas simplemente porque una figura de autoridad se los ordenaba. En el experimento, los participantes aplicaban descargas eléctricas a otras personas, que en realidad eran actores. Aplicaban descargas eléctricas a otras personas bajo la supervisión de un experimentador con bata blanca. Sorprendentemente, un 65% de los participantes
continuaron aplicando descargas hasta niveles peligrosos, lo que demuestra el impacto que la autoridad y el poder pueden tener en nuestra moralidad. ¿Qué quitamos aquí? Que la maldad humana no es un fenómeno aislado ni caprichoso. Es una construcción compleja formada por la interacción de factores biológicos, factores psicológicos y factores sociales. Y la ciencia ha demostrado que la maldad puede manifestarse en todos los individuos bajo las circunstancias adecuadas. Y comprender estos mecanismos no solo nos permite identificar la maldad en los demás, sino también en nosotros mismos, y nos da las herramientas para mitigar su impacto. Ahora, ¿somos todos capaces de ser malvados? Una de las preguntas más perturbadoras que nos hacemos al reflexionar sobre la maldad humana es si de alguna forma todos somos capaces de cometer actos crueles bajo las circunstancias correctas. La respuesta parece ser afirmativa, mucho más de lo que nos gustaría aceptar. La ciencia demuestra que bajo ciertas condiciones, personas comúnmente buenas pueden convertirse en los peores monstruos. Encontramos, por ejemplo, el poder de la deshumanización. Uno de los factores más poderosos que contribuyen a la falsedad humana es la deshumanización. Cuando una persona o un grupo de personas comienza a ver a los demás como inferiores o como algo menos que humanos, se vuelve mucho más fácil justificar el maltrato. Durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, los soldados nazis fueron entrenados para ver a los judíos como no humanos, lo que facilitó la brutalidad que cometieron en los campos de concentración. El efecto de la obediencia a la autoridad. La historia está llena de ejemplos de personas que, cuando se les da poder o autoridad, cometen actos de crueldad. El experimento de Milgram que mencionamos antes muestra cómo los sujetos, simplemente obedeciendo órdenes, llegaron a infligir dolor externo a otros. Y este fenómeno no es exclusivo de los psicópatas o personas malvadas. Ocurre incluso en individuos considerados éticamente rectos. La influencia de las circunstancias, esa génesis de la maldad, está en la presión de las circunstancias. Los experimentos de la prisión de Stanford, que fueron realizados por Philip Zimbardo, demuestran cómo situaciones de poder y control pueden transformar a personas amables en individuos crueles. Los guardias del experimento, después de solo unos días, comenzaron a abusar psicológicamente de los prisioneros de manera externa, a pesar de que todos los involucrados eran personas comunes, sin antecedentes de violencia. ¿Cómo podemos protegernos de la maldad y de nosotros mismos? Si bien la maldad es un aspecto oscuro de nuestra naturaleza humana, también tenemos el poder de resistirla y protegernos de ella. No solo se trata de evitar que los demás nos dañen, sino también de asegurarnos que nosotros mismos no caigamos en el abismo de la crueldad. Y aquí quiero explorar contigo algunas formas que podemos blindarnos contra la maldad, tanto interna como externa. El primer paso, el cuidado psicológico, el autocuidado. El primer paso para protegerse de la maldad es fortalecer nuestra mente y corazón. El autocuidado psicológico, que incluye prácticas como la reflexión, que nos ayuda a mantenernos conscientes de nuestras emociones y pensamientos. El entender las leyes de Dios. La autocompasión también juega un papel crucial, ayudándonos a ser más empáticos con los demás y menos propensos a responder con ira o crueldad ante las adversidades. Acá hay algo muy importante también, el establecer límites saludables. Porque las personas malvadas se aprovechan de quienes no tienen límites claros. Establecer límites saludables no solo protege nuestra integridad, sino que también refuerza nuestra confianza en nosotros mismos al aprender a decir no, al alejarnos de las situaciones tóxicas. Reducimos las oportunidades de ser víctimas de la maldad de los demás. Y la maldad también crece porque hay personas que están dispuestas a aceptar esa maldad. Hay un tema muy importante que tenemos que aprender también, y es el poder del perdón. El perdón es una herramienta poderosa, no solo para sanar a aquellos que nos han hecho daño, sino también para liberar nuestro corazón del veneno de la ira. Aunque perdonar no significa justificar el mal comportamiento de los demás,
Nos permite liberarnos del ciclo de resentimiento y venganza, porque cuando perdonamos no solo sanamos nuestras propias heridas, sino que también dejamos de perpetuar el ciclo de maldad. Para terminar, la maldad humana es un tema que nos lleva a cuestionar todo lo que sabemos sobre la moralidad y la ética. Es fácil pensar que las personas malvadas son una rareza, pero la realidad es mucho más compleja. Todos tenemos la capacidad de ser malvados bajo ciertas circunstancias, pero eso no significa que estemos condenados a ello. Al comprender las raíces de la maldad, podemos empezar a ver que no es algo que surge de la nada. Es el resultado de una combinación de factores biológicos, psicológicos y sociales que se entrelazan en nuestras vidas. Y con esta comprensión podemos ser más conscientes de nuestros propios comportamientos y del impacto que tienen en los demás. Nunca te olvides que aunque la maldad existe, también existe el bien. Las personas tienen la capacidad de sanar, de perdonar y de crear un mundo más justo. El primer paso es reconocer nuestras sombras y decidir qué tipo de personas queremos ser. Con esfuerzo y con conciencia podemos protegernos de caer en los mismos errores de aquellos que han sido consumidos por la maldad. Finalmente, la lucha contra la maldad no es una batalla externa, sino interna. Al trabajar en nosotros mismos, en nuestras relaciones, en nuestras comunidades, podemos construir una sociedad más empática, compasiva, una sociedad un poco más justa. Todo lo que hemos compartido tiene una base científica sólida y está respaldado por estudios en diversas disciplinas. Hasta aquí llegamos por hoy. Te mando un abrazo y si te gustó esto, compartilo con alguien. Hasta luego.